de las clases anteriores, hubo algún... En realidad lo que quería preguntarles hoy si habían visto en la semana, o digamos esta semana, pero bueno, esta última, si habían visto alguna peli, hola Gladys, Hola. ¿cómo va? ¿Alguna película, algo? ¿Cómo va Teresa? Y habían podido, no sé, detectar algunas de las cosas que estamos Viendo. viendo. Sí, que para mí es lo más importante. Yo les comento, nada, una cuestión como personal, y un poco para dar el curso y para otros cursos que hay también, estoy viendo como toda la colección, como toda la filmografía completa, sobre todo las películas menos conocidas de Hitchcock, que quizás ustedes por ahí por edad han visto seguramente quizás más que yo, eh, pero bueno, hay un montón que no son, no sé, ni Vértigo, ni Los pájaros, ni, no sé, Psicosis, que son las más conocidas, ni Intriga Internacional, y nada, bueno, si no las vieron, en So Woman hay bastantes, y si no en internet están medio en un montón de páginas que estoy comprobando ahora, digamos, yo por ahí tengo más afición por leer sobre ese cine, o sea, por leer sobre el cine clásico, pero no tanto ver el cine clásico. Por ejemplo, La Malvada, o ¿Qué pasó con Bill Jane?, o las películas de Billy Wilder, o las de, no sé, las de Howard Hughes o John Ford, bueno. Y la verdad que sí, es cierto, Hitchcock posiblemente sea el mejor, por lo menos a mi criterio, quizá porque lo estoy descubriendo ahora, pero posiblemente sea el mejor director de cine del siglo XX por lo menos, digamos. Eh, de hecho, bueno, las pelis que estuve viendo, o sea, creo que les va a servir con las herramientas que estamos viendo, porque se pueden ver desde un lugar que en principio excede lo narrativo, digamos. Nada, se lo quería comentar. Pero bueno, les pregunto, ¿vieron alguna película? ¿Pudieron ver alguna de las cosas que estamos viendo? Sobre todo con respecto al montaje, que es como el tema que vimos un poquito en la clase pasada y que vamos a terminar hoy. Con suerte va. Alguno. O si vieron alguna peli, algo que. No sé. Bueno, yo vi una peli que Sí, se llama Diario de un escándalo, sí. eh, que me tengo que... ¿Eh? No sé si la han ¿Cuál, visto, me voy a fijar cuál es porque... la ¿Eh? cuál es? ¿Quién trabaja? ¿Quién actúa? Va. Por Ahí vamos. A supuesto. ver. Se Espera me que ahora te cortó. digo, porque Dale, dale. yo con los nombres soy un desastre. No hay Eh, problema. Trabaja Kate Blanchett, Sí. trabaja esta actriz espectacular, Se corta. Qué tremendo cómo se corta. ya no puedo... ¿Eh? Es una película del 2006. eh, el director es Richard Eyre. ¿Es una película Y el irlandesa? ¿Puede ser? reparto No. es eh, la dan como de Estados Unidos, ¿no? Ah, ok. Pero los actores son, trabaja Bill Nighy, no, pará, sí, Bill Nighy, que no sé si lo conocen, trabajó en Amor, eh, so, bah, no importa. Y trabaja Judi Dench, que Judi Dench Ah, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Gran actriz, es, sí, sí. es una gran actriz. Y ¿Por con dónde respecto por dónde la a, viste? eh, es un drama, pero que tiene mucho suspenso Sí, y lo que, según mi criterio, mi sí. interpretación, lo que tiene gran protagonismo es el sonido. Ok. Me ha impresionado muchísimo porque es la primera vez que
considero el sonido como otro protagonista de la película, como un Bien. protagonista de la película. Pero eso fue una operación que hiciste ahora donde podés, de alguna manera, no gracias a mí, digo, pero cuando uno toma un curso se pone más, como más específico, podés llegar a desentrañar todas las operaciones que, o sea, todas las, como todos los planos que operan en un relato. Está muy bien eso, sí, sí, Por eso está se muy los bien. comento, porque no siempre se tiene tan en cuenta el tema Ujú, del sonido, y el ujú. sonido es fundamental, ¿no? Para Sí, eh, reforzar el tono de la película. sí, mirá, con respecto al sonido, esta semana me compré porque, digamos, yo creo que ya les conté, este curso, este año empecé a darlo, yo daba guión en general y metía cuestiones de estética, pero daba guión. Entonces me bajé, pues yo soy muy obsesivo igual. Igual yo no creo en las estructuras clínicas, pero bueno, soy un poco obsesivo, y entonces me bajé todos los programas de artes combinadas habidos y por haber para ver cuáles eran los materiales. Bueno, el libro, que yo pensé que era muy caro, de hecho es caro, pero me lo compré igual para empezar a leer, yo creo que si les interesa el tema se lo pueden comprar, es el libro clave de crítica cinematográfica, el que funda como la línea francesa ¿cómo se llama? De crítica cinematográfica, que es el cine de André Bazin, que es el autor que estamos viendo. Y justamente lo que vos decís, Gladys, es un poco así el tema de André Bazin, por ejemplo, piensa que el cambio del cine sonoro, digamos, del cine silente, no mudo, silente, al cine sonoro, no le suma gran cosa. Claro, él está escribiendo en 1950, ¿no? 51, por ahí. Pero era todo un tema, sobre todo porque uno tiene muy incorporado esa dimensión del film, que es el sonido, que vendría a sumarle una dimensión más de verosimilitud. Eso sería el sonido. Lo que pasa es que después, a partir del cine moderno, el sonido empieza justamente a ser un elemento que se trabaja como medio aparte. Digamos, como cuando digo que se trabaja aparte, digo que se trabaja de una manera, por decirlo así, política, digamos. Antes solamente el sonido servía como ilustración o para dar una sensación de realidad. Yo ahora no me acuerdo, bueno, no, ¿saben quién trabaja muy bien el sonido? Que creo que hay un libro y creo que está en internet. El sonidista editor de las películas de Coppola, Walter Murch, se llama, Walter Murch, que tiene un libro que es un libro que está buenísimo, que es una colección que sacaron cuando estos autores Coppola, fueron a la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, que era la escuela de cine de García Márquez. No sé si te suena esto, que hay una escuela en Cuba, García No, Márquez, bueno, no. Bueno, no, Cuba no. ¿cómo? Ahí estaba Fernando Birri, exactamente, sí, es así, Mm, exactamente. Ah, claro, porque es así. Una profesora mía siempre hablaba de la escuela de García Márquez en Cuba, y contaba que estaba Fernando Birri, que es un director argentino que tenía una película que se llamaba Tire Die, eh, que daba clase ahí, que es un documentalista, creo, fundamentalmente es documentalista. Y bueno, nada, y a partir de esas charlas que dio esta gente sacaron unos libros, que uno es Me alquilo para soñar, que es muy conocido, y tiene otros también. Esperen que admito. Ahí va. Juan, Sí, ¿vos sabías que en una de las mejores, para mí la mejor escena del Padrino, sí. cuando lo matan Cuando matan a quién. a él, cuando le pegan un tiro, no, cuando le pegan un tiro, intentan matarlo a él y matan a la hija. Sí, en la 3. Ok. Y la salida del teatro, Ujú, ajá, sí. ¿vos sabías que el grito, que como él como que se ahogara, que no puede ujú. respirar, no es real? ¿En qué Es sentido no es real? No es real. Él grita totalmente y el sonidista se le ocurrió bajarle la voz para que se transformara en un ahogo. Perfectamente, es exactamente así. Sí, es una escena que en guión daba bastante.
Sobre todo, bueno, primero porque el actor decide también, junto con el director, obvio, porque son el director ahí y el actor son dos personas que hacen lo que quieren, lo trabaja desde la máscara. Si ustedes la vuelven a ver, la cara que él pone es una máscara. Y el director hace muy bien en sustraer el sonido para representar que no hay sonido que pueda empatar con ese dolor, digamos. Entonces, ¿qué hace? Saca el sonido, como que lo deja a un nivel de irrepresentabilidad. Es brillante, sí. Está muy bien el ejemplo, Salvador, porque justamente estamos hablando del sonido como un elemento expresivo que generalmente uno no le da mucha bola porque, claro, al decir de Hegel, los sentidos, hay sentidos más próximos al conocimiento y a la inteligencia y hay otros que no. Entonces, la vista y el oído sí, el tacto no y el olfato menos, y el gusto menos. Entonces digo, para el conocimiento, esperen que me está... En Sound of Metal trabajaron mucho. ¿Qué es Sound of Metal? Ornella te tira cosas como si todos fuéramos unos pendejos. ¿Qué es Sound of Metal? Desconozco. Hola a todos. Es una ¿Cómo te va? película del año pasado y justamente el protagonista se está quedando sordo. Es un baterista de una banda de metal, entonces trabaja un montón con eso, con el sonido, con cómo va a perder el sonido. Absolutamente, sí. Ahora que me comentaste esto, se me está acordando otra película que también había como una sordera medio, ahora no me acuerdo, pero sí, está bueno. Si quieren por ahí para la clase que viene, puedo pensar algunos ejemplos. En este momento, ya saben que yo tengo problemas con los ejemplos, así para dar en clase. Hace 3 años que me sucede, se me olvidan. Así cuando tengo que dar clase se me olvidan. ¿Será la familia Bélier? ¿Cuál? ¿La familia Bélier? No la vi. Es una película francesa sí. Donde los padres son sordos y la hija... No, me acuerdo una porque esto también se puede ver y se puede ver mal. Había una película en Netflix que era de una chica, creo que escritora o algo así, que era hipoacústica, para no decir sordo, que no está bueno, hipoacústica, que hay unos psicópatas que empiezan a circular por su casa, ella vive sola, y bueno, y es toda la imposibilidad que tiene ella siendo hipoacústica, con gente que la rodea y que quiere como violarla y eso. Pero ahí está usado de una manera como muy burda. Pero está bueno esto que empiecen como a dividir elementos, elementos particulares de los films. Lo que les estaba comentando a los que primero se conectaron era esto que estoy viendo, porque, bueno, nada, 9 días de encierro, imagínense que uno no se inventa planes medios artificiales, se pega un tiro, ya, es así. Entonces quiero ver toda la mayor parte de la filmografía de Hitchcock. Y es verdad, lo pude comprobar ahora, porque uno vio los great hits, que realmente posiblemente es el artista más grande del siglo XX, al decir de Godard. Porque si ustedes vuelven a ver esas películas, todo está en función de el cine, como yo les dijera, todo está en función de la construcción del plano. Hasta yo les diría que son inverosímiles sus películas. ¿Vieron, por ejemplo, Sabotaje? Vieron que ya hablamos, ¿no?, de la caída en Hitchcock, que es como un motivo del director, que hay una persona colgando y que cae. Pasa en Vértigo, pasa en Sabotaje, pasa en La ventana indiscreta, bueno, pasa en todas. Sí. Bueno, la escena del final, que están en la Estatua de la Libertad, es inverosímil narrativamente, no tiene sentido. Si la ven, está bien, es 1942, uno puede pensar que las narrativas ahí eran más hábiles, pero todo estaba puesto al servicio de eso. Y encontré creo que se los mostré el otro día, no sé si se los mandé, esperen un cachito. Encontré en mi biblioteca de no leído, igual sí lo había leído para guión, que es un libro bárbaro que ahora salió más barato, que se llama Truffaut, el cine según Hitchcock, que es muy impresionante escuchar y ver, cuando después uno ve una peli, cómo el tipo pensaba las películas. Y realmente tira por tierra cualquier idea de que el guión es algo más o menos valioso o más o menos importante o clave, porque el tipo decía, yo tengo estas 10 imágenes, que alguien escriba algo para que estas 10 imágenes puedan ser posibles, y nada más.
Y es realmente así, sus películas son eso mismo. ¿Vieron que la vi el otro día, El hombre que sabía demasiado? ¿Se la acuerdan? Sí. ¿O la vieron? Que Sí, hay un sí. momento que aparece Sí. ese francés que le tira la data a él, que está con la cara pintada de árabe cuando lo agarra James Stewart. Bueno, esa escenita era una imagen que el tipo tenía, pues era un genio, y no sabía dónde ponerla y la puso acá. Y la primera versión que el tipo hace era que le pegaban un tiro, pero le parecía mejor Sí. que entrara con un cuchillo así, bueno, nada. Digo, eso es hacer cine. Digo, en el sentido de que uno por ahí ve una película y por lógica del lenguaje, porque eso es lo que somos de alguna manera, sujetos del lenguaje, estructuramos todo a partir del relato y pensamos que una película es mejor o peor, está mejor o peor si el guión está bien y si la narrativa es sólida. Y en realidad no es exactamente así, porque nadie dijo que el cine necesariamente tiene que ser narración fundamentalmente. ¿Se entiende? Esto Y no significa... podrías decir también que también se generan guiones alrededor de un actor. Obviamente, sí, claro, sí, Eso es obviamente. más obvio, ¿no? Pero Sí, lo que pasa, claro, y acá entra todo lo que venimos viendo, pensando desde la primera clase de la industria cultural. O sea, eso solo es posible en la industria cultural. Obviamente, en Argentina sí se hace eso, que uno tiene un actor amigo o que es medio un personaje de ciertas características y se le escribe un guión en concordancia. Sí. Claro. La película Sí. El baile de Héctor Escola, Claro, es muy buena. marca Exacto. el poder de la imagen y Totalmente. cómo Sí. el sonido crea sentido, ¿no? Narra Totalmente. a través Sí. de eso. Totalmente. Sí, hoy tengo un ejemplo de una película italiana que yo no sé por qué, a mí no, yo no soy muy sentimental, sinceramente, pero Cinema Paradiso me conmueve, yo no sé por qué, yo creo que sí sé por qué. No, tengo una anécdota, es muy cortita, que yo cuando estaba yendo en avión, que nunca había viajado, primera vez, viajo a Miami porque argentino menemista. Bueno, y estoy viajando y estaban pasando esa película y mi recuerdo es que se mete para arriba la tele porque se estaba cayendo el avión. Se las hago corta. Y a partir de ahí me quedó, y para mí es una película brillante. Y bueno, hoy tengo un fragmento porque sí, es muy linda, pero claro, es linda, pero yo cuando veo que hacen todo para emocionarme, ya no te gusta. Es una distancia. Me digo, acá es demasiado el viejito que queda ciego, que es demasiado, es mucho. Es como Nomadland. Ya es como, bueno, basta, ya está, tan mierda es la vida, ya sé, mostramos otra cosa, porque la vez es una porquería. Bueno, entonces, paren. La realidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que vamos a empezar No sé si llegás a ver Notting Hill, ¿qué te pasa? esas me gustan también, no, esas también, esa me gusta porque ellos son lindos. No, a mí las comedias románticas, a mí hay otra de ese estilo que es como un género que el director se llama Richard Curtis, creo. Que se llama Realmente Amor, Actually Love. Que esa son es como... la que quería mencionar yo, que trabaja, que hace de músico y de cantante, Sí. este mismo... Ya está, sí, que es un señor que tiene un pelo así, medio, sí. Genial, Bien. que es un inglés. Y los puentes del Madison que te provocan. Y los puentes de Madison está muy buena. Está muy bueno el final. Ese final es increíble. Es increíble. Sí. Para mí es increíble la historia de Clint Eastwood porque es un actor de western. Imagínense acá, para más o menos empatizar, un género menor. Sí. Imagínense un cantante de, no sé, Ricky Maravilla, para decir algo, Alcides, para decir algo, que hace, de pronto se convierte en un músico de orquesta. Bueno, es eso, porque es un actor de western. Y el tipo tiene 80 años o más, y la última película, La Mula, que si no la vieron, véanla, es excelente. Es excelente como filma, es muy bueno. Obviamente, uno después puede poner o puede anteponer desde el 2021 y tener una mirada menos, lo digo así, menos heteronormada, porque en realidad, si ustedes recuerdan, esa película que los hijos encuentran unos diarios, Sí, se separar, y por ver el sufrimiento de una mujer americana que decide quedarse con su marido, que era bueno, y no irse con Clint Eastwood, entonces se salvan su matrimonio. Eso no me gusta, porque Clint Eastwood es la derecha norteamericana, mal. Pero bueno, eso es otra discusión, si ustedes quieren.
Pero no, es buenísimo, sí, claro. Juan, Sí, muy el lindo. plano detalle del final de la película. No, y la mano de ¡Ay, ella, sí! increíble, Ah. sí. Hoy todos llorando, y ahora con Cinema Paradiso, todos llorando. Todos llorando, sí, estamos encerrados, no me importa. Bueno, paren un poco, paren un poco. Vamos a ir a continuar estos temas porque si no nos dispersamos, que está bien, igual que nos... Pero porque como tengo 4 clips porque encontré uno más para mostrarle que es una película que no es buena, pero el comienzo para mí es brillante, que se llama La hoguera de las vanidades y es de Brian De Palma. Es la película, creo, menos conocida de Brian De Palma, que no sé si vieron el comienzo, es increíble. Esperen que se está conectando. Para ver un poquito de profundidad de campo y plano secuencia. Bueno, vamos a reponer el tema que estábamos viendo, no la clase pasada, sino la anterior, que era montaje prohibido y cine de la transparencia. Cine de la transparencia es básicamente todo el cine que nombramos recién, es cine de la transparencia. O sea, es un cine que lo que intenta hacer, de alguna manera, esperen que se los digo bien, que lo anoté técnicamente, es el cine que llamamos clásico, es el cine que trabaja con un montaje, digamos, que genera digamos, a partir de un montaje desde el raccord, que ahora vamos a ver qué es, o sea, desde el enlace de un plano al otro, genera sentido, se genera sentido a partir del montaje. La particularidad es la siguiente, espero que se los digo perfectamente. La discontinuidad de los planos está enmascarada. O sea, los planos no valen por sí mismos, sino que valen en su relación, digamos, diacrónica, digamos, entre uno y otro. O sea, esperen que se está metiendo, no sé quién, algún audio. Bueno, sí, silénciense, porque así escucho como... Susana, te silencio ahí, porque se está escuchando. Ahí va. Bueno, entonces, lo que tienen que anteponer como complemento a cine de la transparencia es lo que André Bazin llama, que es un concepto en la crítica cinematográfica, que se llama montaje prohibido. ¿Cuándo el montaje está prohibido? Él tiene un concepto, que es ese, que es que... Espérenme un cachito, se los voy a leer exactamente así, que es el siguiente. El montaje, dice André Bazin, se supone que es la esencia del cine. Él está en desacuerdo con esta idea. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque André Bazin es como el intelectual que forma a los cahiers du cinéma, entre ellos Truffaut, digamos, y es como el padre del cine moderno. Si ustedes ven películas, por ejemplo, Umberto D., Roma, Ciudad Abierta, Alemania, Año Cero, o sea, todo el neorrealismo italiano trabaja un poco con este criterio. O sea, de volver a construir un realismo en el cine que, al entender de los realizadores, se había perdido. Se había perdido en manos de los estudios, porque el cine quedó en manos de los estudios, del entretenimiento, de la industria cultural, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, el montaje, que dicen que es la esencia del cine, en ciertos casos es un proceso anticinematográfico. ¿Por qué? Porque dice la especificidad cinematográfica en estado puro reside en el simple respeto fotográfico de la unidad de espacio. Y les voy a leer una partecita para que entiendan bien. Más o menos se entendió. Él dice que todos dicen que el montaje es la esencia del cine. Montajes, elipsis, esto que ya hablamos, ¿no? Bueno, él dice no. En algunas situaciones el montaje es anticinematográfico. ¿Por qué? Porque, y ahí Serge Danet, que es como el heredero de Bazin, dice, chicos, alguien tiene el micrófono abierto y se está metiendo como un ruido. Dice que a veces es anticinematográfico porque impide filmar la muerte. Dice Serge Danet de André Bazin que él era un director que propugnaba, o digamos, ¿cómo sería? Bueno, se me fue. Que quería, o digamos, favorecía que no hubiera montaje en alguna situación, o sea, que hubiera un solo plano, porque eso era la potencia o la capacidad única del cine, que era poder
capturar la realidad en su unidad dramática más específica. Esperen que les leo, porque él da como un ejemplo. Siempre André Bazin tiene como ejemplos de animales, porque creo que había estudiado zoología o algo así, o botánica, no sé. Esperen un cachito, que hay un ejemplo que dan siempre. Acá dice, acá. El ejemplo privilegiado, para entender qué es esto del montaje prohibido, el ejemplo privilegiado sobre el que insiste es el que coloca en una misma toma, en la diégesis, dos antagonistas cualquiera. Por ejemplo, un cazador y su presa. Este es, por excelencia, un acontecimiento de salida inesperada. El cazador puede o no atrapar a su presa, en algunos casos puede incluso ser devorado por ella. Por eso Serge Janet dice, André Bazin favorece un cine más fotográfico, más documental, de captura de la realidad, porque es posible filmar la muerte. ¿Se entiende esto? Es un concepto medio poético, pero es importante porque es un poco la lógica que tiene el cine. O vamos al montaje... Perdóname, yo no entiendo Sí. lo de filmar la muerte. Claro, es una, digamos, lo que dice Bazin es que, porque el tema es así, André Bazin se da cuenta o quiere pensar una ontología del cine. Por eso su libro se llama ¿Qué es el cine? Ustedes piensen que ese libro se escribe en el 40 y pico, o sea que habría recién menos de 30 años de cine como institución. ¿Vamos, Alicia, más o menos? Sí. Bien, entonces, él se pregunta, ¿cuál es la ontología del cine? O sea, ¿cuál es el sentido del cine? ¿Para qué hay cine? Y él, que era un francés, se da cuenta, un poco también viendo las ideas de la época, que era particularmente que el cine fue muy utilizado por los regímenes totalitarios, que tenía que capturar la realidad, que su esencia era la esencia de la fotografía, que es un invento técnico del siglo XIX que modifica la percepción humana, la modifica totalmente. Ustedes piensen que antes de la fotografía no había forma de verse desde afuera, más que como un espejo, digamos, pero no había forma. Entonces él dice que si hay una esencia del cine es la fotografía, no es el montaje. Lo que dicen autores, por ejemplo Griffith, es que no, es el montaje. O sea, por ejemplo, Eisenstein, el director soviético, que inventa porque mete parte del materialismo histórico en el cine, o sea, del marxismo en el cine, es el montaje como operación ideológica. O sea, el cine es montaje. Lo que dice Bazin es, no, el cine puede ser montaje, pero para mí fundamentalmente es captura de la realidad, es registro fotográfico. Y si ustedes ven, una vez muerto Bazin, la primera película que actualiza productivamente, operativamente, todas sus ideas son Los 400 golpes. Vean Los 400 golpes de François Truffaut y se van a dar cuenta que ahora nos puede parecer viejo, pero en ese momento era como una novedad. Cámaras en la calle, persiguiendo a un chico por los bajos barrios, era extraño. No porque antes no se hubiera filmado, pero digo, la operación era distinta, actores desconocidos, digamos, situaciones cotidianas, escenarios reales. Era como volver a poner el elemento de lo fotográfico en primer plano, cuando el cine de industria trabaja fundamentalmente con el montaje, y trabaja con el montaje porque el montaje permite de alguna manera la multiplicidad de puntos de vista, y para la industria eso es a más puntos de vista, a más espectáculos, más que piensen Público. más público, exactamente, a más puntos de vista, más espectáculo, a más ilusión total, más público, o sea, más negocio, digamos, porque nunca ustedes pueden separar el cine el cine, el concepto de cine, no el cinematógrafo, el cine de la industria. Nacen juntos, o sea, no hay posibilidad que se separen. Sí. ¿Podríamos decir entonces que sin fotografía no existe montaje? No, Porque... lo que pasa es que el cine inventa el montaje como una especie, como una técnica, digamos, para la narración. ¿Se entiende? O sea, inventa dentro de lo que sería el lenguaje, como si fuera, no sé,
En la literatura se ve más fácil. Estilo directo, estilo indirecto, no sé, núcleo verbal, oraciones subordinadas, esas son como todas las estrategias de la literatura. Bueno, el cine tiene que generar su propio lenguaje. Dentro de las posibilidades que encuentra, fíjense que las películas de Méliès no tienen, prácticamente no tienen montaje. Lo que tienen es, se acaba una situación y se pasa a otra. Es como si fuera actos de magia filmados uno al lado del otro. Pero ahí no hay montaje, porque el montaje, la particularidad que te da es que vos podés tener un cambio de punto de vista y un cambio de relación entre la cámara y el sujeto, o sea, entre la cámara y el actor, o entre la cámara y el cuerpo, o entre la cámara y el espacio. ¿Se entiende? Es lo que se llama la construcción del espacio fílmico. Lo que André Bazin trata de hacer es medio como una especie de arqueología hacia atrás, valga la redundancia, y decir, el cine es captura de la realidad, no lo intervengan con nada, nace ahora y se pega un tiro porque en realidad ya prácticamente no hay captura de la realidad, hay toda composición digital en el plano. Si llegamos, y si da el tiempo, hay un texto de Boris Groys que se llama Arte de la reproductibilidad técnica versus la reproductibilidad digital, porque realmente ahora ya estamos ya en otra, como en otra época. O sea, justamente hoy el ejemplo que les voy a dar de lo que sería un montaje prohibido para André Bazin, el que primero pudo hacer eso de manera perfecta con un género como por ejemplo la ciencia ficción, ciencia ficción, porque es una película de ciencia ficción, es Steven Spielberg, Parque Jurásico. Esto ya lo hablamos. Parque Jurásico, que parece una película tonta en el sentido de que es una película de industria, es la película que funda de alguna manera lo que sería el cine en su etapa digital, porque ya no hay diferencia entre la fotografía documental, o sea, los actores, y y el lenguaje de ceros y unos pueden coexistir en el mismo plano. ¿Se entiende? Y la primera película que eso lo logra es Parque Jurásico, no porque antes no hubiera habido. Vieron una película de los 70 llamada Jason y los Argonautas, que era stop motion, que eran como unos esqueletos que se movían. Bueno, eso había, o sea, qué sé yo, Star Wars, pero era maqueta, o sea, se filmaba, después en todo caso se montaba en el fotograma. Esto es la construcción de la imagen en la propia imagen. Yo sé que uno está como medio como alienado con la época en la que vive y no le da dimensión. Pero digo, ¿ustedes entienden lo que es poder construir una imagen cinematográfica en la propia imagen? Es raro, es como raro como idea, porque, digamos, el cine justamente surge como captura de la realidad porque viene de la fotografía. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, sigo un poquito más con esto. Él dice, entonces, está hablando del cazador y la presa, y dice, desde ese momento, a los ojos de André Bazin, toda resolución de esta situación, o sea, entre el cazador y la presa, si esto se resuelve por un problema, por un juego de montaje, por ejemplo, un montaje alternado, o sea, plano de la presa, plano del cazador, plano de la presa, una serie de planos, sí, sobre el cazador y sobre la presa es pura trampa. Lo que denuncia Bazin es la trampa del montaje. ¿Se entiende? La trampa del montaje en el sentido de que es una resolución que los directores tienen, digamos, cuando no saben resolver una situación, o cuando no pueden resolver una situación dramática dentro del mismo plano. El ejemplo que da André Bazin de las películas que a él más le parecen más exactas de su idea de cine es El Globo Rojo. ¿Alguien la vio? Es una película más vieja que el pedo, pero bueno, que prácticamente es un documental. ¿Globo Rojo? ¿Dijiste? Sí. Sí, la vi. Vieja, que justamente es nada, eso, es como más un documental, no hay ninguna resolución, efecto de montaje que resuelva los problemas, digamos. Igual les digo, esto es una idea de André Bazin, no. Lo que me parece interesante pensar es, por ejemplo, que creo que acá alguno se dio cuenta, no me acuerdo quién, cuando vimos Nomadland, como esas películas del 2021 quieren recuperar la tradición francesa de los años 50. Cine, aunque sea ficción,
filmado como documental, para ir a documentar la realidad. Fíjense que prácticamente no hay intervención de estetización en Nomadland. Es simplemente un documental de una mujer que vive en un tráiler. Es eso. Y es eso. Y eso es una película. No sé, digo, son como tradiciones. Uno pensaría que el cine se extingue y va pasando, y sin embargo, no. Es como un arte que todo el tiempo reflota como viejas ideas. Nomadland es una película que nos parece novedosa ahora, pero tiene una tradición de 80 años, 70 años, más o menos. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, sí, entonces, queda un ¿Te minuto. puedo Sí, decir algo que hoy dale, ando, queda un parece, minuto de Zoom. Así llegamos, si no nos volvemos a conectar, ya saben. Sí, que parece que hoy tengo ganas de hablar? Con dale. respecto a eso, que la considero una pionera también de la Nouvelle Vague, es Agnès Varda. Claro, sí, Y el obvio. ejemplo de esto que vos traes es la película Cleo de 5 De a 5 a 7, totalmente, sí. que es maravillosa según mi punto de vista, y es así que les digo, no se la pierdan. Esa está Tiene en que So ver, Woman. Esa está en So Woman, yo no la volví a ver, o sea, yo la vi cuando sí, estudiaba está en cine. So Está Woman. en So Woman, sí. Que ahora que murió hace Y poquito ella. Sí, sí, sí. y Sí, me hace más o parece menos que 2 es años. un claro ejemplo de esto, ¿no? De que esto que vos decís está retomado por esta, o sea, es un ejemplo esta película, ¿no? De retomar esto de... Exactamente. Disculpen, ¿cómo se llama la película que estaban diciendo recién? Chloe de 5 a 7. Sí, de Agnès Varda. Ah, sí, la he visto. Sí, sí, la El otro, vi. Sí, el me otro día, encantó me esa cuento película. todo. Estaba en un curso de la poética de Aristóteles en la UBA, qué sé yo, y veo que se conecta María Esther y digo, no, ya me están persiguiendo, ya estoy teniendo accesos paranoides con mis alumnos, digo, ya los veo en cualquier Zoom, veo a mis alumnos, estoy como medio loco, ya estoy loco. No, tremendo. Bueno, el curso. Sí, Susana. Sí, Voy abajo a buscar un remedio que me traen y vuelvo. sí, pero silencial va, si no, ahí va, ahí está, ahí va. Dale, dale. Bueno, entonces, lo que me gustaría como para que más o menos ya nos estructuremos para no dispersarnos y que le queden bien las cosas, lo que vamos a ver hoy son los usos del montaje, digamos, que no son tantos, son un par. El primer ejemplo que les quería dar, que tiene que ver con esto de montaje prohibido, es que Spielberg es si bien es un americano y ya saben que, bueno, filma para los americanos y todo eso que ya sabemos, que no importa, igual es un genio, él. Para mí, creo que esto es una hipótesis personal, pero que, digamos, toda la tecnología que deciden desarrollar estos americanos medio post años 70, Spielberg, George Lucas, ¿no? Como esa generación, John Landis o Joe Dante, que eran esos directores de los 70, de los 80, Top Hopper, que no les fue tan bien a esos, a Spielberg sí, pero a ellos no tanto. Yo creo que es un poco también como para intentar trabajar la idea de Bazin y llevarla a la gran industria, porque acá hay un tema que nosotros nunca hablamos, pero que está en los libros y lo vamos a tratar un poquito más adelante, que con el cine moderno, o con la modernidad en el cine, por ejemplo, Nouvelle Vague, Godard, Truffaut y nuevos realizadores, el público empieza a mermar del cine. No solamente porque las películas se empiezan a convertir más que nada en un artefacto político, sino porque, ¿qué pasa en los años 40 y 50 que la gente del cine raja? ¿Qué pasa? Pasa algo que está pasando ahora con otra cosa. Exactamente, aparece la televisión, entonces, así como el cine repone como maquinaria narrativa a la novela del siglo XIX, esos novelones, vieron que no se escriben más, esos tipo Rojo y Negro de Stendhal, Madame Bovary, esas novelas que, claro, como uno estaba al pedo todo el día, se leía esas novelas, 600 páginas, 800 páginas, ahora ¿quién lee las novelas? Nadie, es una locura. Bueno, entonces, después, a partir de
mitad de los 40, principios de los 50, la televisión ocupa ese lugar. Entonces el cine se protege y se pone hiper específico para un público ciertamente erudito. Y ahí empieza a haber como una especie de merma en lo que es el cine como acontecimiento. Por supuesto que eso, la puñalada final, se la da después ya, bueno, el videoclub y después, por supuesto, internet, ¿no? Ya ir al cine es como ir a un museo, más o menos tiene esa característica. Entonces, para mí, estos autores, que son muy... De hecho, si vieron encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, ¿quién trabaja ahí? Truffaut, porque hay como una admiración a ese tipo de creadores que son los que medio inventan el cine moderno. Entonces, para mí, la escena que vamos a ver ahora de Jurassic Park es este ejemplo de André Bazin que dice: cazador y la presa tienen que coexistir en el mismo plano porque el cine, su función es la captura fotográfica documental de la realidad. Después podemos hablar de algunas especificidades, pero fundamentalmente es eso. Esperen un cachito. Acá les dejo el link, lo voy a copiar acá y lo voy a poner en el chat de WhatsApp, así lo vemos todos. Ahí va. Esperen que dónde está acá. Acá. Y ya lo puse ahí en el chat. Ahí va. Así que bueno, veámoslo y lo comentamos luego. ¿Vamos? Avísenme cuando termine. Como hijos de superhéroes. Tal vez sea la corriente que está volviendo. ¿Qué es eso? ¿Y la cabra? Dios, Dios. ¡Nos dejó! ¡Nos dejó! ¿A dónde va con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad. Odio tener razón siempre. Permanezca quieto. Su visión se basa en el movimiento. ¡Apague esa luz!
Bien. En verdad hay pocas cosas gratis que te da la vida. Volvemos. Corazones rotos, Bueno. patadas en la ingle, la risa de una pequeña niña. Algunas cositas. ¿Qué vieron en esta escena? De lo que estamos hablando, ¿qué es lo que vieron? Imagínense esta escena si no hubieran, si no tuviera el desarrollo, digamos, técnico digital. ¿Podría haberse filmado de esta manera? ¿Qué les parece? Hable el que quiera, no importa. Sí, no, digamos, ¿cuál es mejor dicho, esta película es del 94, ¿cuál es la diferencia entre Jurassic Park y otras películas porque no es la primera película que hay, tipo, Godzilla, King Kong, fueron de hace mucho tiempo antes, digamos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto que vimos, que es del 94 y que parece que hubiera sido filmada ayer, y, digamos, esas películas del 94, 30 años para atrás? El montaje digital. El montaje digital. Claro, pero exactamente, pero no solamente el montaje como digamos, como operación del cine, sino la prácticamente no diferencia entre lo que es lo digital y lo analógico. Claro, la realidad. Claro, digamos, ¿no? Que es como una especie de síntesis porque yo anoté, claro, hay dos tipos de directores, los que creen en la imagen y los que creen en la realidad. Por ejemplo, Hitchcock es un director que cree en la imagen, no en la realidad. O sea, antes que la realidad y que la reposición directa de un referente, o sea, de la realidad, que hable de la realidad, Hitchcock le interesa la construcción de la imagen. En general, a los directores, esto al decir de Fareta, a los directores de la época de la autoconciencia en el cine, que se inicia con Citizen Kane, que esto ya lo vimos, sí, les interesa más la imagen, o sea, como si yo les dijera, el estilo, la potencia cinematográfica de la imagen, y no la realidad como algo a ser representado. O sea, podríamos separar dos elementos que me parece que está bueno empezar a ver cuando uno ve algo. Imagen por un lado y representación por el otro. La propia definición, representación, es volver a presentar algo. Presentar que está en la realidad. O sea, presentar, qué sé yo, una situación de una familia, etcétera, etcétera. Eso sería la representación. Y hay otros directores que cargan sus cañones, apuntan sus cañones a la imagen. Spielberg es un director de la imagen, porque fíjense que lo que vimos nosotros recién es imposible de ver en la realidad. No hay posibilidad de reponer eso porque no hay dinosaurios, digamos, ¿no? Es como bien obvio creemos, que no hay, por ahí hay, pero digo, entonces, lo que me parece interesante que hace esta película, esto es una apreciación personal, no está en los libros, pero cuando estaba preparando esta clase dije, ¿cuál es la escena que puedo poner donde cazador y presa, o no sé, algo, no sé, dos elementos en tensión contemporáneos, pero que no esté por montaje? Dije Parque Jurásico, porque es la película donde la fantasía de Bazin se da superadamente, o sea, donde directamente se inventa o se crea digitalmente un elemento a la realidad que la realidad no tiene, que son los dinosaurios, digamos, en su coexistencia con los humanos. Bien, algunas cositas más. ¿Qué más vieron en la escena? Cositas tontas como para cuando uno ve alguna escena, alguna película. El punto de vista de esta película, ¿desde quién es? ¿Desde quién está? ¿Desde quién está contada esta escena? Lo aclaro antes, todas las escenas, salvo particularidades, pero todas las escenas están contadas desde algún punto de vista. O sea, nunca en el cine, salvo algunas excepciones, el narrador es omnisciente, digo, siempre está contada desde alguien, salvo que es una operación concreta, pero digo, siempre está contada desde alguien. ¿Desde quién está contada esta escena? ¿Puede ser, Juan, desde los chicos? Claro. Porque Spielberg, si recuerdan un poco, E.T. Sí, para los chicos, así, claro. La otra, ¿cómo se llama?
Inteligencia artificial, esta película, siempre está desde la Indiana mirada Jones. de los niños. Indiana Indiana Jones, Jones. hay un niño, sí, la 2, en la 2 hay un niño, sí. Nada, esto es importante verlo porque seguramente los directores hacen operaciones con eso y es lo que se llama la marca del estilo, el estilo del director. También para preguntarse por qué Spielberg es un director que le va también en Estados Unidos. David Lynch sostiene que en un reportaje que Spielberg es realmente muy bueno, que hace el cine que le gusta y que gusta mucho a los americanos. Hay un libro que se llama El planeta americano, de Vicente Verdú, que es un español que se ganó el premio, ¿qué es ese libro? El premio Raleigh de ensayo, que dice por qué los americanos son como son. Es un español que va a hacer un estudio de esa fantasía que tenemos de los yanquis. Bueno, y lo que dice es que el cine es el arte para ellos, más este libro es del 94 igual, es viejo, pero bueno, porque el director que mejor le va en el cine es Spielberg, porque Spielberg hace cine de niños para una sociedad que son como niños, que son los norteamericanos. Y no me parece una idea descabellada, quiero decir, porque Spielberg es el director, quizás es como el paradigma del director de industria y que trabaja con la ideología de los niños, que proviene, a mi entender, del cine de Truffaut, que es la niñez desvalida, que es como una figura, como un motivo en el cine, la niñez desvalida. De hecho, la primera película de Leonardo Fabio, acá, ¿cómo se llama? Crónica de un niño solo. Crónica de un niño solo. Crónica de un niño solo, exactamente. Bueno, entonces digo, es como un motivo. ¿Sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que dijo en su momento? ¿Cómo se llama? Pier Paolo Pasolini. No. Que hubiese dado parte de su vida para filmar 15 minutos de esa película. ¿Cuál? ¿La de Fabio? Sí. Sí, claro, sí. Sí, es un gran director. Sí. No así sus ideas políticas, pero es un gran director igual. Hay que decirlo. Bueno. Se tenía que decir y se dijo. No, igual es muy bueno él. Pero digo, es como un motivo del cine ese que desconozco por qué, digamos. Pero bueno, está como en varios autores y hay autores que no. Bien, sigo un poquitito más. ¿Gatica te gusta a vos? Gatica me parece la mejor película, sí. Para mí me parece la mejor película de él, sí. Más que cuando entra como en ese delirio medio surrealista de soñar, con Monzón y la otra Nazareno Cruz y el Lobo. Esas no me gustan tanto, me molan un toque. Pero Gatica me parece una... Bueno, justamente el ejemplo que daba Salvador del sonido, cuando Gatica pierde, que el director que hay como un acercamiento a un locutor y le sustrae el sonido. Es un tipo que hay una escena que yo tuve que analizar para una clase hace 20 años, que Gatica está cantando y medio que se orina porque está medio escabio y está vestido de seda, ¿no? Porque aunque la mona se vista de seda, mona queda. El tipo pensaba esas metáforas. Es un genio, es realmente un genio. No así sus canciones, que eran medio... y su peinado, que era como medio extraño, pero su cine es como espectacular. Es un tipo... Aparte es autodidacta, que eso es algo, ¿no? Digamos, a ser rescatado, digamos. Bien, sigamos un poquitito más. Con respecto a lo que dije, que podríamos dividir, y estaría bueno que cada vez que vean algo más o menos empiecen a dividir, los directores de la representación y los directores de la imagen. Se van a dar cuenta, esto salta a la vista. Digamos, cuando no hay un autor detrás, en general, autores, ya lo dijimos, puesta en escena, puesta en cuadro y montaje, ¿no? Eso define un autor en el cine. Cuando no hay un autor atrás, o sea, hay pura industria, hay pura digamos, hay puros productores, digamos, lo que hay es representación. Y cuando hay un autor, hay una preocupación por la imagen. Les doy la definición de imagen que daba Sen, que me parece importante, para decir, porque ¿qué es la imagen? Si no sabemos qué es la imagen. Dice, añadir a la cosa representada su representación plástica en la pantalla.
Esto significa lo siguiente, que ustedes se van a dar cuenta cuando están frente a un director de imagen que trabaja o que pone en primer plano el concepto de imagen, cuando los elementos que aparecen están intervenidos plásticamente. ¿Se entiende? No tratan de representar a la realidad, sino que están intervenidos plásticamente. Todos los directores que nombramos siempre, Wes Anderson, Kubrick, David Lynch, Tim Burton, Tarantino, esos directores trabajan la imagen, digamos. Cada uno trabaja una cosa distinta. Por ejemplo, Tarantino trabaja cierto encuadre, cierta textura y cierto formato del cine de los 70, por ejemplo, ya sea del western o ya sea de los yakuzas o ya sea del cine clase B, da lo mismo, pero trabaja con esa intervención plástica. David Lynch, ya sabemos, digamos, cruza la teatralidad, no sé, lo que hace Lynch en realidad es que siempre cruza un mundo psicológico, o sea, un mundo de la psicología, un mundo de psicologías, de psiquismo, con un mundo que no. Entonces, eso genera el efecto Lynch, ¿no? Y tiene como un retardo en los tiempos lógicos de pregunta-respuesta. Esa es la intervención que hace en la imagen concreta Lynch. Wes Anderson, todo el mundo es una caja de, es una especie de casa de muñecas. Bueno, listo, ahí tenés a Wes Anderson. Y digo Wes Anderson porque es un director medio que tiene un estilo muy fuerte en su, y es contemporáneo, ¿no? Digamos. ¿Se les ocurre algún otro director y con los elementos que trabaja? ¿Algunos que les gusten mucho a ustedes? ¿Alguno? Que tenga esto, ¿no? Que trabaje la imagen como si fuera un artesano. ¿Quién? Guillermo del Toro. A mí me gusta porque justo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, sí, sí, totalmente. Sí. Pero no para niños, sino para adultos. Guillermo del Toro trabaja, si ven películas de Guillermo del Toro, trabaja mucho como con este concepto de lo anfibio. Tiene como un gusto por lo anfibio. Se van a dar cuenta que siempre hay personajes, bueno, la forma del agua, ¿no? Básicamente. Sí. Pero antes de la forma del, ya Hellboy, yo el año pasado tuve un fanatismo peligroso con Del Toro. Mis amigos ya que viven conmigo me decían, basta, ya estamos cansados de Del Toro, no queremos ver más. Y yo insistía, porque me parecía que era como el último genio que, bueno, Titanes del Pacífico me parece una película excelente, pero excelente, o sea, increíble. De hecho, Kong vs. Godzilla directamente roba como todos los procedimientos de esa película. Nada, es un director increíble. Cuando se pone a hacer una película media romántica o sensible, que es La forma del agua, es increíble igual. O sea, tiene como esos elementos. Digo, nadie podría negar que está trabajando la imagen, no trabaja en la representación. Para mí esto es clave que lo entiendan y que lo empiecen a ver, porque se te empieza a revelar las intenciones de cada película. Digamos, si una película quiere generarte una afección política con respecto a la realidad, o dice, esto es cine, esto es ficción, esto es mímesis, yo construyo cada plano como si cada plano fuera un cuadro. ¿Saben de dónde viene eso que discute Bazin con esto? Porque esto no es nuevo. Esto comienza en el 1920 y pico, creo que ya lo comentamos en la clase pasada, que es con el expresionismo alemán. O, porque expresionismo en cine es raro, o el cine de la República de Weimar. Nosferatu, El último hombre, esas películas, ¿no? Que, pues bueno, El gabinete del doctor Caligari, que no sé si la vieron, el gabinete del doctor Caligari, es rarísima. Sí. ¿Sí? ¿Quién la vio? ¿Susana la vio? ¿Ornella también? Sí, yo la vi. ¿Usted también? ¿Roberto también? Está en YouTube, sí. O sea, es una película, nada, como medio, nada, vieja. Sí. Pero está bueno como hubo como una intención de cruzar al cine con las artes plásticas, eso después se abandona, digamos, pero algo queda, ¿no? Algo queda de eso. También que haya sido primero, tiene que ver que primero haya sido una corriente artística, que haya sido primero el expresionismo y después se pasó al cine. Exactamente, claro, exactamente, porque el cine en sus orígenes empieza a servirse de todo lo que tiene a mano, digamos, como para construir su propio lenguaje, que es algo, digamos, es como obvio, de decir, che,
que fue lo que les dije en la clase 1. ¿Por qué el cine es narrativo? Bueno, es narrativo y no es otra cosa, porque ustedes piensen que podría ser otra cosa. Podría haber quedado, si leen ese libro que yo les recomendé, 120 historias del cine, podría haber quedado como una diversión de feria, de los penny arcade, eso que uno ponía así y hacía así, y se movía un tipo con una mosca grande, digo, o sea, podría haber sido eso. Sin embargo, después, bueno, tomó un desarrollo particular, digamos. A mí me parece interesante igual. Sí. ¿Hablaste del laberinto del fauno? El laberinto del fauno, sí, no es la que más, pero sí. Dije La forma del agua, que es una película que si bien no es tan, digamos, que no es de género ciencia ficción, porque Del Toro trabaja ciencia ficción fantástico. Digo ciencia ficción y nombro eso para que diferencien cuándo es fantástico y cuándo es ciencia ficción. Es ciencia ficción cuando los adelantos técnicos de la diégesis están adelantados al momento de la producción del relato. ¿Se entiende? No es que porque vuela algo ya es ciencia ficción, no. Eso es fantástico en todo caso, digamos. Por ejemplo, Blade Runner es ciencia ficción. Star Wars no es ciencia ficción, es un western fantástico. No es ciencia ficción porque el director se encarga de decir muy bien que al principio, porque no es casualidad, todo tiene un sentido igual. ¿Cómo arrancan las Star Wars? ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no pasa en la Tierra. Si no pasa en la Tierra, es que no es fantástico. Es cine fantástico. Digo esto porque uno con los géneros se establece como un código. Lo que dicen, por ejemplo, Todorov, que escribe sobre literatura fantástica, es que la ciencia ficción solo se da en sociedades que han tenido revolución industrial. Por eso en Argentina hay un breve fantástico ciencia ficción, porque hubo con Bioy Casares y Borges, que escribían los primeros relatos de algo llamado El Séptimo Círculo, algo así. La invención de Morel. ¿Cómo? La invención de Morel. La invención de Morel, exactamente, claro. Hermosa. Claro, que fíjense que en Latinoamérica lo que hay es realismo mágico, pero no hay ciencia ficción, porque no hubo revolución industrial. Obviamente, en Estados Unidos hubo ciencia ficción, porque hubo revolución industrial, y en Inglaterra también. De hecho, ya lo dijimos, la ciencia ficción, si quieren llamarlo el fantástico, lo inventa prácticamente una mujer, Mary Shelley, que es la hija de una de la primera ola del feminismo, que no me acuerdo el nombre, que tiene un nombre, Mary Castle, algo así. Eran unos aristócratas muy chetos. ¿Saben cómo es, no? Lo de Frankenstein, ¿saben ese dato o no? ¿Cómo se crea Frankenstein? ¿Sí? ¿No? Que se juntaban entre varios, hacían se como juntaron tres, Lord Byron, John Polidori y Mary Shelley, gente muy ociosa, ya saben. Qué lindo haber estado ahí. Qué lindo haber estado ahí. Qué lindo haber estado 15 minutos ahí. Sí. Y dijeron, vamos a inventar, a la mañana siguiente vamos a inventar una novela, un relato fantástico. Bueno, porque piensen que eran de la época del romanticismo, al comienzo del romanticismo. Mary Shelley crea Frankenstein, Lord Byron creo que no crea nada, y John Polidori crea una novela que se llama El vampiro, que si leen, yo no sé cómo les cae él, pero bueno, no escribe mal, por lo menos sus dos primeras novelas. Federico Andajasi tiene una novela que se llama Las Piadosas, que repone ese suceso, la vida de John Polidori. Igual está bueno porque es medio porno, está bueno. Que repone ese momento de cómo él se le ocurrió la idea de los vampiros a partir de dos personajes que en realidad son un poco más, pero yo les digo dos y la van a leer, que se llaman las mellizas Legrand. Las mellizas Legrand, aunque no es Mirta y Goldie, sino que son dos personajes de los cuentos de Edgar Allan Poe. Nada, me fui al pasto, pero por si les interesa ese momento. Bueno, tiene que ver porque estabas hablando de vampiros y estabas hablando de dinosaurios. Tiene gente que no muere, sí. Igual yo respeto. Bueno, entonces, estábamos diciendo que el fantástico es una cosa y la ciencia ficción es otra. Claro, es otra, pero está ligado, digamos. Lo que dice Fareta es que el cine es fantástico en su
en su totalidad es fantástico, digamos, independientemente del género, porque hay algo de esos personajes en la pantalla que automáticamente te van al fantástico. Es muy discutible, es su idea, él es un católico y entonces piensa que todos los relatos es el mismo relato, es un poco así también, y si todos los relatos es el mismo relato, todos los relatos son el relato del Génesis. Ese sería su... Y que él dice, la cultura occidental desde la lógica judeo-cristiana está montada básicamente en el Génesis. ¿Alguien podría decir que el Génesis no es literatura fantástica? Se crea una mujer a partir de una costilla, es ciencia ficción directamente. Claro, uno después lo ve como un texto sagrado, pero es como género es ciencia ficción. O, si quieren, un fantástico. Bueno, tipos de montaje, sí. ¿Alguien me hace una pregunta? No. Tipos de montaje. Voy a preguntar por Matrix, nada más. Matrix es una película, y yo te diría que es una película, yo diría que es una distopía, sí, es una distopía fantástica, sí. Sí, utopía y distopía, las utopías, es un género, pero es un género que, a mi entender, y por ejemplo a cierta corriente teórica, es un género crítico de conocimiento. ¿Leyeron Utopía de Tomás Moro? ¿Alguien la leyó? No. Bueno, es medio impactante, porque es del siglo, es viejo y tiene una mirada, bueno, es un género literario que puede ser tomado, a mi entender, como un género filosófico, digamos, porque yo planteo todos los elementos de la sociedad actual con otras variables y me sirve como pensamiento. Matrix lo que es una especie de distopía fantástica. Distopía es porque sería un lugar que no existe, pero dentro de como una diégesis del conflicto, digamos. Para mostrar el conflicto actual, muestro un conflicto en el futuro. Las distopías es uno de los géneros de la ciencia ficción por excelencia. Por ejemplo, Blade Runner es una distopía de ciencia ficción, por ejemplo. Casi todos, ¿saben cuál es la distopía para mí? Que yo leí un poco el libro, pero igual vi parte de qué se trata. El hombre del castillo de Philip Dick. ¿Le suena Philip Dick? Blade Runner, todo, bueno, que es una distopía, es el eje, o sea, Alemania gana la Segunda Guerra Mundial y el mundo, digamos, está como regido por el Tercer Reich, digamos. Eso es una distopía. ¿Se entiende? Ah, yo la vi, creo. Sí, sí, creo que salió una serie en Netflix, creo. Sí. Bien, sigamos un poquito más. 3 tipos de montaje, para que empiecen a identificarlo y ver qué función cumplen. Yo noté 3, que son los siguientes. El más conocido, que es realmente una invención del cine, porque ustedes piensen que el teatro podía hacer esto, pero no de esta manera, es el montaje paralelo. Montaje paralelo, que es el espectador percibe 2 situaciones separadas en el espacio, pero no en el tiempo. ¿Se entiende? Están separadas en el espacio, pero no en el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo andás, Pedro? Por lo tanto, la unidad dramática está separada espacialmente, pero no temporalmente. Por lo tanto, se va a tener que juntar. Se van a juntar. Esto es realmente extraño porque uno tiene una percepción, como sujeto tiene una percepción temporoespacial única. O sea, yo tengo una percepción de este cuarto y no por mi sentido, sino podría tener otra. El cine permite que uno pueda separar el espacio, pero no el tiempo. ¿Se entiende? Es como que viene un auto por acá, viene un chico corriendo, viene un auto por acá, viene un chico corriendo. Vos ya sabés que es o no, pero digo, esa situación casi tópica, digamos, solo puede ser por el montaje paralelo, que es realmente uno de los primeros inventos del cine. Fue lo que necesitó el cine en sus orígenes para poder separar, digamos, y salir de la unidad temporoespacial, por ejemplo, del cine primitivo de Méliès, por ejemplo. Bien, montaje acelerado. Montaje acelerado, habla bastante Hitchcock de él. Porque, a ver, cuando hay montaje es porque no se puede resolver por sí la invención o sí
piedra angular, digamos, del cine moderno, que es profundidad de campo y plano secuencia. Eso es lo que define el cine moderno, la profundidad de campo. Con usos narrativos, o sea, El Ciudadano Kane. Si no la vieron, véanla, porque si no, no por ahí les cuesta imaginarse de qué estoy hablando. El Ciudadano Kane es una película que tiene como casi 5 dimensiones del plano narrativos, que es un delirio, porque ustedes piensen que al comienzo del cine siempre se trabaja en este plano, acá, yo acá con otro acá. ¿Y eso de dónde viene? Viene del teatro, digamos, ¿no? Habría una cuarta pared, que es la cámara, y yo trabajo acá. Películas como El Ciudadano Kane permiten que pase algo acá, algo allá atrás, y que todo está contando algo, digamos. Eso sería la idea de André Bazin de lo que es el cine o el montaje prohibido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, montaje acelerado son... Hitchcock pone este ejemplo, porque es muy difícil de explicar, si no. Son esas situaciones de pequeños fragmentitos que arman como que tienen una unidad de sentido que solo se da desde el montaje de pequeños fragmentos de corta duración. ¿Se acuerdan que el montaje era orden y duración, no? La escena de Psicosis, sí, exactamente. Sería el montaje acelerado. Lo que dice Fareta con respecto a esa escena es que es la escena más famosa del cine. Él parte de la hipótesis que el cine tiene que gastar. Tiene que gastar porque se gasta, o sea, se gasta como arte. Y que dice que esa escena es la más famosa porque es la escena con planos más, entre comillas, al pedo de la historia del cine. Son tantos para contar que matan a una mina en la bañera, iba cuchillo, boca, cuchillo, agua, cuchillo, la mina, cuchillo. Es innecesario. Eso, porque él llama, pero este tema no me meto porque es medio enreverado, el tema del Plotach o Poltach, que era como una especie de ritual que hacían algunas tribus de entregarle mucho a las divinidades. Él ve eso en el cine y como que esto también, eso es una gran, es como darle, muchos planos. Bueno, eso es montaje acelerado, es construir un sentido que el fotograma en sí mismo no tiene. Se da desde el montaje, es crear un sentido desde el montaje. ¿Se entiende esto? Es como cuando hay que hacer... Sí, Roberto. ¿Roberto? Montaje. ¿Ibas a decir algo? Sí. Mira, creando sí. desde el montaje varias. Mira, yo no, para serte sincero, yo creo que la invención, creo que te referís al montaje de Eisenstein es un psicoanalista, de Eisenstein. Creo que te referís a él. Ah. Sí. Mira, puede ser, sinceramente lo desconozco, el origen del montaje acelerado. Lo que sí te podría decir es que son como pruebas y como estilos que el cine fue como buscando para contar ciertas cosas. Hay directores que no utilizan eso para nada, que serían más de la corriente más baziniana documentalista, y otros autores que construyen a partir del montaje, digamos, o que una situación solo la resuelven desde el montaje. Ahora cuando volvamos, porque queda un minuto, vamos a ver un fragmentito de Cinema Paradiso, que es una suerte de montaje acelerado, aunque no parezca, porque la emoción que quiere transmitir, solo es posible transmitirla de la manera en que lo hace el director, que solo se da desde el montaje. Ahí vamos. Juan, quería aprovechar y preguntarte. Dale. En Psicosis también hay algo muy incidental que es la música en la escena que vos decís. Claro, sí, claro.
Y la música, creo que ya lo hablamos esto, sí, la música como, así como plot touch, eso que dice Fareta, sí, y solo funciona por la música. A ver, no es que solo funciona por eso, no funcionaría igual si no tuviera esa música, básicamente. De hecho, ya lo hablamos, los grandes autores tienen su compositor, digo, las películas de Lynch sin Angelo Badalamenti no tendrían, o sea, serían menos, digamos, porque lo audiovisual se compone de los dos elementos. Nada, sí, eso, sí, tiene que ver con la música. Yo lo que les iba a decir ahora que no, podemos quedar un ratito más, es que voy a preguntar hasta qué fecha es el curso, porque ya estamos terminando en mayo, entrando a junio, yo no sé hasta cuándo es el curso y ya estamos en la unidad 1, pero -1 directamente, porque que hablamos un poquito, que entra Hitchcock, que esto, que lo, nos colgamos y dale que va y nos damos los temas, pues no importa. Las vacaciones de invierno son las 2 últimas semanas de julio. De julio, o sea que nos deben quedar, ponerle una clase más, 6 clases, está bien, estamos por la mitad. Bueno, quizás por ahí aceleremos un poco, yo porque lo que me da la sensación, a mí yo estoy probando a ver qué textos sí, qué textos no, bueno, por ahí, por lo general el texto de Benjamin, que para mí es un texto muy complicado, pero bueno, se puede leer por ahí, digo, bueno, léanlo para la semana que viene, y vienen los alumnos, algunos ya se suicidaron directamente, o sea, prenden la computadora a sus familiares para pedirme explicaciones, porque no se entendió nada, pero bueno, que para mí es valioso que lean esos textos, los de Jameson que les mandé, y los de Benjamin y el de Susan Sontag. Lo que pasa es que me parece un poco embole trabajar un texto puntual, o sea, me parece más interesante poder aplicarlo como a ejemplos concretos, porque si no, no se termina medio como entendiendo nada. Pero bueno, estamos probando, qué sé yo, también. Si algo les queda, bienvenido sea. Bien, lo que vamos a ver ahora es, acá sí, es para emocionarse, mucho, lloremos todos, pero en un cachito. No es la escena final de Cinema Paradiso, porque hubiera sido muy obvia que, bueno, fíjense, la escena final de Cinema Paradiso es puro montaje, música y montaje, nada más, son 3 elementos, música, el emocionado y los besos, básicamente, es eso. No, otra escena que me parece que la emoción, digamos, de la escena está condensada, o sea, solamente es posible a partir de la multiplicidad de, ¿cómo decirlo?, de planos en el montaje. No les digo nada, véanla, esperen que se las comparto. Es cuando tiran el cine abajo. Aparte vieron que los italianos tienen esta cosa medio, bueno, como nosotros, básicamente, porque no... Si descendiéramos de los suizos seríamos otra cosa. Esta cosa que tenemos nosotros es por eso. Esperen un cachito, a ver. Ahí va, esperen que ahí les puse pegar. Ahí va. Y se lo pongo en el grupo también por si alguien no puede entrar. Ahí va. Y ahí va. Vamos a darlo. No importa el subtitulado, véanlo igual. Se murió el dueño de la sala. Eso tienen que saber nomás. Da quanto tempo avete chiuso? A maggio fanno 6 anni. Non veniva più nessuno. Lo sa meglio di me. La crisi, la televisione, le cassette. Oramai il cinematografo è solo un sogno. Adesso l'ha acquistato il comune per farci il nuovo parcheggio pubblico. Sabato lo demoliscono. Che peccato. ¿Sabés que me había olvidado el Pará. A maggio fanno 6 anni. Non veniva più nessuno.
e lo sa meglio di me. La crisi, la televisione, le cassette. Bien, hasta acá. Hasta acá vamos. Decime, Hernán, ¿qué me vas a decir? Me había olvidado de esta película, del loco. No, claro. Increíble. Bueno, esta película claramente es, al decir de Paleta, es una alegoría, ¿no? Es una película, es una alegoría. O sea, es como un pequeño micromundo que da cuenta de un mundo mayor, digamos. Ahora, fíjense, lo que me interesaba acá que vieran es la demolición del cine. Digamos, lo importante de la demolición, lo afectivo, lo histórico, lo sensible, lo emotivo, se tiene que dar. ¿Cuántas veces cae el cine? ¿Vieron que cae como 4 veces? O sea, primero explota, después cae un poquito más. Montaje, cortan a uno, a su cara y a todo lo que recuerda. Vuelven al cine, sigue cayendo. Van al director, que se emociona, vuelve al cine, cae una pared, van a otro. Bueno, eso, porque si eso fuera una explosión, como es una demolición que hace ¡pum! Y cae todo, no pasa nada. Digamos, el sentido emotivo de la escena solo puede estar dado por un montaje, yo diría, en este caso, acelerado por multiplicado, está ralentizado, es como al revés, pero funciona como montaje acelerado, en el sentido de que la emoción o el sentido o la unidad del sentido de esta escena o de este fragmento está dado no por el valor de los planos en sí, sino por el valor del montaje. ¿Se entiende? Digo, ustedes ven esto y si lo ven en detalle se dan cuenta que, o sea, primero cae un cos, después hay un plano de uno, o sea, está contado desde el montaje. Hay un sentido que se da desde el montaje, porque si no, no se da, no sucede. ¿Qué hubiera dicho André Bazin? No, poné una cámara fija y mostrame cómo cae. Y mostrame cómo cae el cine. Y cae, plum. O otro director dice, mirá al público, filmá al público y vemos la reacción de sus caras. Y cae. Ahora, ¿cuál les parece que quedó mejor resuelta, los que vieron Cinema Paradiso, según el tono de la película? ¿Cuál les parece? Imagínense que se hubiera filmado de otra forma. Y no, como está bien. Como se hizo, está perfecto. Está muy bien. Sí. ¿Ibas a decir algo, Salvador? No. No, está bien como está, pero los cortes también, porque en distintos claro. momentos la gente puede tener distintas expresiones. Obviamente, porque hay uno que se emociona, otro que recuerda con alegría, el que no se sabe. Eso está bueno. Después hay elementos de puesta en escena y puesta en cuadro que son más finos. Por ejemplo, porque ustedes siempre piensen esto, todo lo que hay en un plano, salvo excepciones de, no sé, pequeñas particularidades de la historia del cine que cuentan, pero todo lo que hay en un plano está pensado, si no, no está. Digo, el cine es un arte decisionista, o sea, decide porque tiene dinero, si no, no lo... O sea, no es como otras expresiones, por ejemplo, el teatro. Si yo quiero hacer una obra, no puedo poner todo lo que quiero porque no puedo. El cine sí. Fíjense cómo funciona el polvo que sale de los escombros y va tiñendo la cara de los que no, como las brumas del tiempo. Si no, eso no estaría, chicos, básicamente. O sea, cualquier elemento, cualquier signo, y no me quiero poner muy
semiótico con esto porque odio la semiótica, la semiología me parece un embole, pero cualquier signo genera un sentido, digamos, ¿no? Ese acercamiento a la cara del señor más grande, que recuerda y se emociona, y el otro que mira hacia el costado, y la bruma del tiempo, y después, para terminar y para olvidar todo, ¿qué hacen? Unos chicos se entran a jugar. Porque nuestra vida es eso. Algo que era se cae y vendrán otros atrás, y nosotros seremos pasto, y pasto, y pasto, y pasto. O sea, fíjense que una pequeña escena que parecería que no tiene más valor que la escena que tiene, que es una demolición de un cine, te permite pensar ciertas cosas. Eso es posible porque está contado de esa manera. ¿Se entiende? Más o menos, ¿sí? Bien. Y después tendríamos... Sí, sí. Puede ser que a veces también como para generar más expectativa, no sé, en el suspenso, por ejemplo, o en una muerte, no sé, como para alargar el momento, o sea, como si fuese una slow motion de esto, por ejemplo, es como si estuviese cayendo, o sea, pero no solo fijo, sino que vas mechando más que nada para eso, para alargar el momento. Exactamente, porque aparte ustedes piensen una cosa, digo, yo creo que igual, nada, esta es una película, en general las películas italianas tienen como ese tono medio, como esa construcción, igual vieron que hay como construcciones medio de, como de regiones que uno se imagina que los alemanes son eficientes, pero se lo imagina nada más, porque no tiene idea. Uno se imagina que los italianos son nostálgicos, pero se lo imagina nada más, porque tampoco tiene idea. Aparte, ¿qué es lo italiano? ¿Qué es lo argentino? No sé qué es. Bueno, con respecto a lo que decís, sí, yo te diría que sí, porque, por ejemplo, en este caso, el montaje está puesto al servicio de que eso que sucede, esa acción que sucede en la vida real, para las personas tiene un valor imposible de describir, digamos, que es como que cae una parte de su vida. Eso es lo que la película está diciendo. Con respecto a lo que decís vos, Antonella, sí, cuando se usa esta especie de ralentado con respecto a una muerte, como vos bien dijiste, o al posible crimen, para mí no es tanto este montaje que estamos viendo, sino más que montaje paralelo, porque en un crimen, por decir algo, o que se esté por cometer un asesinato, lo que hay son, para que se genere una situación, lo que dice André Bazin, tiene que haber una situación de peligro, y para que haya peligro tiene que haber dos, víctima y victimario, porque si no, no se arma el peligro, digamos, porque no hay peligro si hay uno solo. Si hay una sola persona, no hay ni víctima ni victimario, porque son dos elementos que dialogan entre sí para definirse. ¿Se entiende? Entonces, a lo que vos te referías, creo que es al anterior, que vimos, que es montaje paralelo, que es una situación que está escindida en el espacio, pero no en la unidad dramática, que hay que antes el cine, en sus orígenes, siempre piensen en esto, como en el cine de sus orígenes, ¿en qué se convirtió? El cine de sus orígenes era un solo espacio, cámara fija, sin montaje. El montaje que inventa dos espacios, pero que dialogan en el tiempo. ¿Se entiende? Esto más o menos, ¿sí? Bueno, ya que estamos, y 35, bueno, quedaría por ver un fragmentito que si quieren, tienen tiempo para verlo, porque encontré el fragmentito de lo que Bazin diría está mal. Esto está mal, no se puede hacer. Bueno, cuando lo vean después, digamos, se van a dar cuenta por qué. Si quieren, yo se los cuento porque esto está narrado por el director, que es la escena de Apocalipsis Now, cuando ellos bajan y se encuentran con un tigre. ¿La vieron esa escena? ¿Se la acuerdan? ¿No? Sí. Bueno, sí. Bueno, se van a dar cuenta que el tigre ni aparece, casi que no está. Porque claro, ¿cómo van a poner un tigre? Era una cosa medio complicada. Y bueno, el director lo resuelve como puede. Pero André Bazin, esto como para graficar qué sería lo que estaría mal, lo que sería montaje prohibido. Esperen que quiero ver para que no se haga muy tarde. Yo les voy a pasar el link ahora y les voy a decir a partir de qué, porque es muy larga el fragmento. Esperen un cachito, ahí vamos. Ahí va. Esperen que les digo.
Pasalo al celular también, por favor. Eso te iba a decir. Paso todo. Ahí les paso y les paso el chat. Ahí va. Véanlo a partir de, ya les digo, esperen que lo pongo. A partir del minuto más o menos, 1 minuto por ahí. No, sir. I'm a real chef. I'm a saucier. Saucier? Yes, sir. See, I come from New Orleans. I was raised to be a saucier. Great saucier. What's a saucier? We specialize in sauces. Gotta be a mango tree here somewhere. I was supposed to go to Paris, study to Scoffier School. Then I got orders from prison. Well, I joined the Navy. Heard they had better food. Cook school. That did it. Oh, yeah, how's that? Oh, yeah, well, hear about that. A partir de los 2 minutos viene la cena. Up in front of 100 yards of prime rib. All of us, you know, lined up looking at it. Magnificent meat. Really. Beautifully marbled. Magnifique. Next thing, they're throwing the meat into these big cauldrons. All of it. Boiling it. I looked inside, man, it was turning gray. I couldn't fucking believe that one. That's when I applied for radioman school, but then they gave me the engine. Bien, vamos hasta acá. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? No aparece el tigre. Bueno, ese ejemplo es del anti, digamos, Jurassic Park. O sea, todo el sentido y la peligrosidad de la escena está dada desde el montaje. No hay nada en el plano, digamos, que certifique la situación que nos están presentando. Es solo montaje y solo sonido. Es como el ejemplo, creo, más claro, digamos, de lo que sería montaje prohibido en Bazin, ¿no? O sea, esa situación para André Bazin no debería ser contada de esa manera porque está haciendo como una especie de, está tendiéndole una trampa al espectador, presentándole algo que finalmente no se va a mostrar y que lo único que está haciendo es una especie de trucaje con respecto a una situación de peligrosidad. Y vuelvo a repetir, al decir de Serge Danet, Bazin pretendía que el cine fuera o respetara su ontología fotográfica para poder
filmar la muerte. Este filmar la muerte no lo tomen literal, sino tómenlo en términos poéticos, de un teórico que, nada, poético, digamos, que le parece que el cine tiene la capacidad para retratarlo todo. ¿Qué les pareció esta escena? Independientemente de esto, digamos, ¿se entiende el punto? Digamos, porque hay un montón de escenas así que uno construye a partir del montaje, pero no está en el film, lo construye uno. Yo creo que les mandé el otro día, el sábado, no me acuerdo, creo que les mandé un recortecito de Carlos Sorín que decía, las películas suceden en la cabeza del espectador, una cosa así. Y es efectivamente así. De hecho, si ustedes, por ejemplo, recordaran alguna escena de alguna película que hace mucho que no ven, cuando la vuelven a ver se van a dar cuenta que esa escena es distinta, que no es como que ustedes completaron lo que no hay, digamos. Lo completaron, bueno, como la propia vida, pero digo, que particularmente en una escena que uno puede ir a verificar, hay como un montón de sentido que está dado a partir de indicios que uno completa. Bien, más o menos se comprendió lo que vimos hoy. ¿Sí? Te quería preguntar, Juan, ¿cuál es el significado del montaje prohibido? El significado para Bazin es esto, es que ante una situación, una unidad dramática que debe resolverse en el plano donde hay dos elementos o tres, pero supónganse dos elementos que tienen que, digamos, entrar en conflicto, o digamos, a ver, son dos elementos que tienen una conflictividad dialéctica. Si yo esa conflictividad la monto a partir de una secuencia de planos, estoy de alguna manera falseando la ontología del cine. Ustedes fíjense una cosa, miren, el primer capítulo de André Bazin del libro ¿Qué es el cine? Esperen un cachito. Se los voy a buscar para que vean, porque esto tiene porque si no, no se entiende nada. Es ontología de la imagen, no sé si se ve, ontología de la imagen fotográfica. Ontología, o sea, la razón del ser. O sea que Bazin cree que el cine tiene un ser, tiene un sentido. Ontología es casi como una especie de práctica de la filosofía. Entonces, Juan, perdóname. Sí, sí. Acá en esa escena que vimos. En la última. Sí, ¿cuáles serían los elementos antagónicos y la resolución? La verdad que no los entendí. Los soldados, la selva y el tigre. Hay una peligrosidad con el mundo como de lo animal, ¿no? Si ustedes quieren, para explicar esta escena poéticamente, es como que estos soldados americanos que se están metiendo en, digamos, en el fondo, como en el centro del mundo caótico, del mundo no culturizado, ingresan a la selva y se les viene el mundo, digamos, los peligros del mundo de la naturaleza, que en este caso está montado en un tigre. Y fíjense que el tigre prácticamente ni aparece 2 segundos o menos. Y todo el resto de la escena, después de que aparece el tigre, es puro montaje y sonido, pero el tigre no está más. Digamos, es como construir algo que no está. Por eso Bazin dice, o diría de esa escena, esa escena es una trampa. Esa escena no debe estar filmada así. ¿Se entiende? Esto se los digo porque pueden ver otras escenas. Nada, ustedes pueden elegir, porque acá justamente lo que me interesaba de esta clase, acá me lo anoté para dejárselo. Chau, Tere, nos vemos. Es que ustedes cuando vean alguna peli o algún film o lo que sea, o alguna serie, empiecen a elegir qué tipo, más allá de que sea lo narrativo, cuál sea la historia, cuál sea el estilo, qué tipo de cine les parece más interesante. Si les parece más interesante un cine de la imagen o les parece más interesante un cine documental representacional. Y esto lo digo ya. El cine contemporáneo, en general, trabaja más con la idea de lo documental, por decir de algún modo. De hecho, la forma coloquial de llamar al cine contemporáneo, ¿cuál es? Cine independiente. Entonces, el cine independiente es un cine, por ejemplo, Jarmusch, por ejemplo, como siempre, nunca se me ocurren los directores, pero bueno, Agresti en Argentina, digamos,
autores o los hermanos Dardenne, ahí está, si quieren, que son películas casi, o Doris Dorry. ¿Vieron La peluquera de Doris Dorry? Es la historia de una peluquera un poquito gordita y todos los problemas que tiene por ser un poquito gordita. Bueno, es increíble. Esa película es un documental sobre su cuerpo, o sea, nadie podría pensar, o sea, no es Hairspray, que también hay una persona gordita. Esto es un documental sobre un cuerpo que en esta sociedad es leído en forma conflictiva. Pero yo diría que esa película, si bien tiene elementos de ficción, es un documental. ¿Vieron Kids de Larry Clark? Y si no la vieron, véanla hoy, porque es increíble. Kids se llama. ¿Alguien la vio? ¿No? Sí. También se juega mucho a que uno dude si es un documental o no, ¿no? Por ejemplo, no sé, la caída, por ejemplo, la de Hitler que vuelve a Alemania, al parecer no es... La caída no, ha vuelto, perdón, la caída ha vuelto. Esa película es una especie de cámara oculta, esa película. Claro, es como que decís, es una película y después al final te empiezan a, bueno, nada, no voy a spoilear, pero digo, tramos de gente real, digamos, o por ejemplo, bueno, yo vi una en el Gaumont antes de la cuarentena que se llama Los Payasos, y no sé si la viste, Juan. Bueno, Los Payasos trata un poco de eso, en realidad son dos pibes que son directores y trata un poco de la industria del cine, de los cortos y los festivales y eso, y te llega la duda a ver si realmente, porque ellos lo plantean como un documental y está a cámara, o sea, es un documental, pero hasta qué punto están actuando, o sea, juegan mucho con eso, como hay un actor, estás todo el tiempo diciendo, actuó. Y hace poco me pasó que la habrán visto de Netflix, la del Agente Topo, que es un documental también. Está muy buena, o sea, es un documental, pero decís, ¿hasta qué punto esto no está hecho? O sea, no es una ficción, no es una película. Miren, yo les respondo con un ejemplo de la vida cotidiana, que para mí son los ejemplos más válidos, más que para responderle al cine. Cuando hay una cámara, se enciende una cámara y somos interpelados por ese aparato, ya hay representación. Básicamente. Bueno, eso dicen en Los Payasos, creo que está en YouTube, si alguien la quiere ver, es muy interesante porque bueno, el actor, dale. O sea, están todos Igual los puntos ahora de vista. Estoy con Hitchcock, no voy a descender a esas pelotudeces. No, es graciosa y te va a gustar porque es un poco el mundillo, digamos, del cine independiente, de ir a festivales. Me crié con esa gente, detesto a esa gente. Bueno, pero te cae de risa. La quiero destruir, está bien, igual me la noto. Y están las posturas del director en donde para él es un documental y el actor dice, pero si vos me pones una cámara, yo estoy actuando. O sea, yo estuve actuando todo este tiempo. Claro. Vos decís, listo, bueno, se cayó todo. Exactamente, bueno, todos estos temas están en los orígenes de la crítica cinematográfica. Siempre hay representación en un documental, por el solo hecho de, hay un texto que por ahí podemos llegar a ver que se llama De la abyección, no me acuerdo quién es el autor, es como también es de Cahiers du Cinema, que se preguntaban por cuando se filmaban los campos de concentración, ¿no? Posguerra. Y entonces hay toda una lectura de un tipo que fue a filmar un documental a los campos y había todavía un muerto, un soldado, creo que era, que estaba con la mano así agarrada en un alambre de púa. Y se preguntaban si es de la abyección, es como de lo bajo, ¿no? De cómo uno puede estetizar esas cosas. Que, digo, cuando uno cree que está haciendo un documental, pero encuadra, uno encuadra un cadáver. Y ese encuadre, que es una búsqueda estética de diseño, ya tiene una intención estilística, ¿se entiende? O sea, ahí me parece que hay algo que en todo caso tendrá que ver con la ética del director, pero cuando uno tiene una cámara y más filmes algo, no sé, la muerte de un niño, lo más tremendo que hay, supónganse. Bueno. ¿Sabés qué me acordé? ¿Te acordás la imagen del nene? El nene que murió ahogado, ¿te acordás? En Italia. No. Sí, que vino como en el agua, que estaba hacia al revés. Bueno, el nene estaba dado vuelta. Al nene lo pusieron dado vuelta. O sea, hicieron como un montaje. Claro. Como la famosa foto que se ganó el Pulitzer del buitre atrás del nene, del chico, no sé, de Senegal, no sé de dónde era. Sí, claro. Bueno, es así. Pero digo, ahí no hay como una intervención, pero siempre hay representación.
básicamente. Y además desde el punto de vista narrativo, desde el vamos, está la ideología del que filma, la selección de los... Totalmente. Yo te diría que tiene que ver con la ideología y con la ética, básicamente, de decir, che, esto lo pongo o no. Y bueno, y es así. Sí. ¿Se puede ligar la escena de Apocalipsis con la escena y se puede ligar la escena de Apocalipsis, la del tigre, con la escena que seguramente recordarás de Apolonia? ¿Cuando explota? No. Cuando explota, porque él ve que un guardaespaldas se escapa y se imagina que algo va a pasar, y es cuando ella arranca el auto para ir a buscarlo al Pacino, al marido. ¿En dónde ves que puede llegar a combinarse? Yo creo que se combina en lo inesperado. Él está esperando, él tiene miedo que le pase algo, porque cuando el otro se escapa, está diciendo algo le hiciste. Sí, mira, yo te diría esto. Puede ser que a un nivel narrativo el tema de esto que hablamos la clase pasada, de la sorpresa, funcione, porque acá hay una sorpresa, y en lo de Apolonia también, lo que me parece genial, bueno, que son las dos de Coppola, ¿no? Es que él se da cuenta de algo por un signo que no tiene nada que ver con ella. O sea, se va a un guardaespaldas y él dice, acá pasa algo raro. Lo que yo te diría que no tiene que ver en su construcción de montaje es que en El Padrino se ve la explosión. O sea, la explosión se ve. En Apocalipsis Now, supongo que será por una cuestión productiva, no pueden mostrar un tigre atacando a un actor porque por ahí no encontraron el tigre, o era peligroso, o lo que sea, tuvieron que resolverla por montaje. Entonces ahí yo te diría que no. Justamente se ve la explosión y se ve que él tira para atrás, pero se ve. Cuando algo se ve, o sea, cuando algo sucede dentro del plano, no estamos hablando de montaje prohibido. Yo estoy mostrando esto de cómo el montaje puede construir. Yo quiero que entiendan esto. Para Bazin, que es el padre de la crítica cinematográfica, cuando algo no está dado en el plano por sí mismo y está dado en el montaje, para él es una trampa. Ese es el concepto. Chao, Alicia. Nos vemos. Gracias. ¿Se entiende esto? Este es el concepto. O sea, si se ve en el plano, está todo bien. Si no se ve en el plano y la unidad dramática requiere que eso se vea en el plano y solo es un sentido dado, entre comillas, falsamente por el montaje, pues entonces ahí Bazin diría, hay ahí una trampa, digamos. Está usando trucos de magia. Hay otra escena del Padrino cuando está suponiendo lo que va a pasar. Después ¿En cuál? En la del Padrino, cuando manda a matar al hermano. Cuando al Pacino manda a matar al hermano en el lago de su casa. Sí. El lago de su casa, pero hasta ese momento, hasta que no viene la detonación de la escopeta cuando lo matan, no sabemos si lo va a matar o no. Te queda en la cabeza. Bien lo que decís, sí. Sí, a mí me parece que en esa escena opera como... No lo veo que se dé por montaje. Me parece que se da... Ahí el sentido está perfectamente dado, porque yo ahí diría que es montaje paralelo. Sí, bueno, se da por montaje, porque es montaje paralelo. Porque no se ve, queda en el espacio off, él está todos se la acuerdan, ¿no? Esa escena que el Fredo está rezando, porque ya le había dicho a su sobrino que él rezaba siempre cada vez que lo llevaban a pescar. Está rezando y él está así y se siente el boom y él hace y baja, listo. Sí, está dado por montaje. De igual manera, particularmente Salvador, esa escena no podría, o sea, esto como para que lo piensen técnicamente, no podría suceder en el mismo espacio
porque al hermano lo están matando en otro espacio. ¿Se entiende? André Bazin dice, es montaje prohibido cuando tiene que pasar en el mismo lugar. Y en vez de construirlo con una imagen, se construye por montaje. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Digo, salvo que el director sea muy obsceno, no va a poner al hermano viendo cómo matan a su propio hermano, porque sería muy... ¿Saben en dónde se da esto también de que se da la imagen y se da en el montaje? Cuando matan a Sony, que lo matan 400 millones de veces, lo matan y lo matan y lo matan y lo matan. Bueno, ahí se da algo por montaje. Porque es un poco lo que vimos de Cinema Paradiso. Eso es montaje acelerado, como para que lo identifiquen. Es decir, che, no lo mataron tantas veces, y lo matan una vez y aparece y y lo matan y siguen, para que te quede claro que murió. ¿Y la escena del corte, y la escena de cuando le cortan la cabeza al caballo? Esa escena, lo que pasa es que no funcionan, digamos, para lo que estamos viendo, porque no pasa en el mismo momento. Pasa en otro momento. Siempre piensen esto, nos estamos refiriendo a que hay una situación dramática que se tiene que resolver en un espacio que en vez de filmarlo, el director divide en planos. Lo que vimos la vez pasada, creo que se los mostré con respecto a la escena del caballo, que me parece brillante la utilización de montaje que hace Coppola, que es un avance, funde y se va metiendo en la casa, porque en realidad lo que se va metiendo es la mafia en la casa, se va metiendo ese poder ubicuo, casi divino, que entra y no sabes cómo. Eso es lo increíble de esa película, que la mafia es como una bruma que puede hacerlo todo. Por eso se llama, como dice Faretta, The Godfather. Dios, está Dios ahí, digamos, opera como Dios, opera en todos lados, de cualquier forma, lo ve todo y todo lo sabe. Por eso, dice Faretta, eso es El Padrino, es una película porque es de autoconciencia. Ya tiene la historia del cine atrás, digamos. De hecho, si ven la 2, y quedan 2 minutos nomás, si ven la 2, se van a dar cuenta que la escena que él está en un juicio está filmada de la misma forma que estaban filmados los juicios en el macartismo, por ejemplo. Que es una cámara fija que filma como si fuera televisiva, si la vuelven a ver. Bien, obviamente que si quieren ver películas tipo El Padrino... Sí, Hernán, ¿vas a decir algo? Sí, o sea que en resumido, así en bruto, cuando vos decís el montaje prohibido, es cuando se le ven los hilos, cuando se nota que hay... Es cuando el montaje está utilizado de forma de truco porque el director no quiso resolver en una sola escena. Pero esto siempre pensando en Bazin, chicos, no es que yo crea esto, es como que, no sé, estamos viendo Freud. Bueno, la anatomía es importante, no para mí, para Freud. Digo, yo se los comento a ustedes, no sé. Digo, André Bazin dice esto, dice que el montaje está prohibido cuando dos elementos heterogéneos en un mismo plano tienen que estar en conflicto y el director, junto con el montajista, deciden contarlo en forma fragmentada. Ahí él ve una traición, y con esto cerramos porque queda 1 minuto, él ve una traición a la ontología del cine. ¿Está bien? Bueno. Antes que cortemos, ¿podés nombrar el tercer tipo de montaje? El título. ¿Cómo? El tercer tipo de montaje, el título. Sí, montaje de atracciones, que ya lo vimos, es el montaje soviético. Sí. ¿Está bien? Bueno, sí. Nos vemos el viernes que viene. Ok. Chao, nos vemos. Chao. Chao, Juan. Chao, Juan. Chao, buenas noches. Gracias. A todos. Buenas noches. A todos, chao. Buenas noches a todos. A todos.